Nadie puede conseguirlo solo, y no hay tiempo que perder. Hagamos un compromiso para un cambio verdadero. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Nuevamente mi nombre es Andrés Useche. Estoy muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes. Gracias al Diario La República. Nos sentimos muy honrados de poder participar también en esta premiación del empresario del agro. Bueno, nuestra conferencia es titulado Cultivando un futuro sostenible. Nosotros queremos mostrarle lo que va a pasar en los próximos años, seguramente en Colombia y en el mundo, para mitigar lo que actualmente tenemos dos problemas hoy en el mundo. Uno, la inseguridad alimentaria y otro, el cambio climático. ¿Qué es importante sobre eso? Tres datos duros sobre estos dos aspectos importantes. Uno, al año 2050 sí tenemos que alimentar más personas en el mundo. Al año 2080, 2100 pueden decir que son 2.000 millones de personas. Todo va a depender de cómo se comporte obviamente la tasa de natalidad. Otro tema importante es cómo vamos a mitigar, cómo vamos a reducir las emisiones. Efectivamente, luego del Acuerdo de París se han puesto dos metas muy importantes. Una, al año 2030, poder reducir las emisiones para evitar que la temperatura de la Tierra pueda subir 1,5 grados. Lo que hemos visto el año pasado, rompimos récord en varios momentos del año. Eso no está bien. Y cuando usted mira las acciones que tienen que ver con el cumplimiento de los acuerdos de París, tampoco vamos muy bien, que digamos, en ese sentido. Sin embargo, es supremamente importante para la vida en el planeta que al año 2050 por lo menos sí hayamos logrado reducir el 90% de las emisiones. Ahora, ¿qué es importante también? Entender las áreas agrícolas tienen que restaurarse. Eso es muy importante porque tampoco hay más tierra hoy en día para poder cultivar. Es decir, en la misma tierra tenemos que ser obviamente mucho más productivos y cuidar el recurso suelo. Tres datos importantes. Uno, el seguridad alimentaria. Hay hoy cerca de 800 millones de personas hoy en día que sufren inseguridad alimentaria, moderado o grave en el mundo. Si vamos a las emisiones globales, el 20% de las emisiones se deben a la agricultura, más o menos el 11% a la producción y uso de fertilizantes. Y por último, un dato no menor en términos de cambio climático. Más o menos cada año se deforestan 10 millones de hectáreas anualmente en el mundo. Uno puede estimar que cerca o por lo menos el 50% de estas áreas se debe al uso o tienen una vocación agrícola. Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta para las metas que vienen hacia adelante. Ahora, cuando usted mira los temas de inseguridad alimentaria a nivel Latinoamérica, pues el tema está todavía más complejo. Cerca de 41 millones de personas sufren alguna clase de inseguridad alimentaria grave en Latinoamérica, es decir, no tienen alimento para algún día o varios días durante su semana. Eso es cerca del 28% de la población en Latinoamérica tiene inseguridad alimentaria moderada o grave. Cuando usted va al caso de Colombia, el tema no es tampoco mejor, ¿no? El 25% de los colombianos tiene alguna clase de inseguridad alimentaria moderada. Si usted le suma el 5% adicional, que es inseguridad alimentaria grave, ¿qué quiere decir esto? Que uno de cada tres colombianos, seguramente fuera de este auditorio, hoy en día no tienen suficiente alimento o no tienen los alimentos para proveer a su familia. Un tema también no menor es el costo de la dieta saludable para esta región. Particularmente es alto. La FAO estima $4,5 diarios costaría la alimentación para una persona. Va a tener una alimentación saludable, nutritiva. Y esto es un tema importante porque puede ser que nuestro costo sea inclusive mucho más alto que África. Ahora, ¿cómo contribuimos nosotros para mitigar este impacto? Eh, Nosotros estimamos que los fertilizantes minerales, por ejemplo, han salvado más de 2.700 millones de personas en el mundo. Cuando usted habla de innovaciones agrícolas, eh,
e innovaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Hoy en día estimamos que el 50% de los productos alimenticios tiene que ver entonces con la fertilización mineral. Ahora, nosotros entendemos que para esto nos debemos de transformar. Lo que primero hicimos hace muchos años, desde el año 2005, ya habíamos eliminado cerca del 45% de las emisiones propias al año 2005, quiere decir 10 años antes de la firma del Acuerdo de París. Nuestra meta es al año 2030, en 4 años, poder reducir el 75% de las emisiones globales que tiene hoy en día la empresa. Nosotros estamos produciendo alrededor de 40 millones de toneladas de fertilizantes alrededor del mundo con 26 plantas, donde una planta orgullosamente es colombiana. Nos hemos trazado tres iniciativas, tres ambiciones estratégicas muy claras. La primera tiene que ver con la neutralidad climática. No solamente entendemos que la industria tiene que descarbonizarse, sino también cómo ayudamos a que la producción de alimentos completamente se descarbonice. El segundo tiene que ver con la agricultura regenerativa, y eso tiene que ver es cómo usamos los recursos que ya existen, cómo optimizamos los recursos. Tres principalmente: agua, suelo y todas las herramientas digitales que hoy en día tenemos para la agricultura. Y el tercero, lo que tiene que ser, y es más importante y nos convoca, básicamente los agricultores en el centro. Quiere decir, nosotros necesitamos y queremos obviamente que nuestros agricultores sean mucho más prósperos. Así obviamente tenemos agricultura hacia adelante. Ahora, eh, cuando estamos hablando sobre hacia dónde va la industria y qué es lo que estamos haciendo como Yara en términos de descarbonización, hay tres aspectos fundamentales. El gas natural es importante, ¿no? Creo que ha estado en el centro de la discusión en el país y a nivel global también, y entendemos que el gas natural es parte de la transición hacia un mundo seguramente mucho más descarbonizado. Este es un tema adicional. Cerca del 80% hoy en día del amoníaco que se hace en el mundo, quiere decir la base para el nitrógeno, se hace a partir de gas natural y el otro 20% se hace con carbón, que básicamente son los fertilizantes que vienen de China. Entonces, uno entendería que el gas natural como recurso es importantísimo dentro de la transición. Ahora, ¿cómo estamos cambiando? Básicamente estamos cambiando, incorporando y escalando hacia hidrógeno azul, amoníaco azul y amoníaco verde. Y quiero referirme a eso específicamente y el caso colombiano. Nosotros actualmente estamos produciendo 8.5 millones de toneladas de amoníaco. En Colombia tenemos una planta de amoníaco. ¿Qué es importante entender acá? Nosotros desde el año, después de los años 2000, empezamos a casi globalizar una tecnología que es propia de Yara, y es reducir las emisiones de óxido nitroso en la producción de fertilizantes. Esa tecnología ya existe en Colombia. Nosotros terminamos ese proyecto, quiere decir que las soluciones que aplican nuestros agricultores hoy en día tienen menos huella de carbono. El segundo aspecto en términos de la escalabilidad que estamos haciendo, estamos terminando ya el proyecto el próximo año, 1.8 millones de toneladas de amoníaco azul para el mundo, incluyendo Colombia y América Latina. Estamos estimando que podemos tener entre el 70 y el 80% de reducción de CO2 equivalente. Este es un proyecto enorme y es el proyecto global más grande que hay en día actualmente en el segmento de fertilizantes. Se llama Northern Lights, si ustedes lo quieren consultar, es un proyecto muy ambicioso. Y desde hace 2 años estamos produciendo fertilizantes en Noruega con energías renovables. Parte de ese fertilizante ya ha llegado a Colombia y es a lo que me voy a referir del caso colombiano. ¿Qué significa en términos generales? Que cuando estamos hablando de amoníaco azul, vamos a lograr sacar otras 800.000 toneladas de CO2 equivalente en la producción de Países Bajos y vamos a lograr reducir el 90% de las emisiones de CO2 también en la producción de fertilizantes. La pregunta es, ¿el modelo es aplicable para América Latina? Porque cuando usted mira sobre descarbonización, y nos lo hablaba María Isabel también al principio, se habla mucho de sostenibilidad, hay muchos proyectos.
puede ser que haya mucha intención de poder descarbonizar, pero efectivamente eso cuesta. Nosotros ya tenemos ejemplos a nivel de Latinoamérica y a nivel del mundo. Aquí traje dos ejemplos específicamente de lo que está pasando en Argentina, por ejemplo. Estamos haciendo producción de papas. Parque Papas es un gran productor en Argentina. Estamos logrando reducir cerca del 10% del CO2 total de la producción de papa en Argentina. Otro caso de éxito que tenemos para Latinoamérica es el caso Nespresso, donde estamos logrando reducir la huella de carbono, pero también estamos ayudando a producir mejor y más café por unidad de área. En Colombia, cuando se aterriza a Colombia, el caso colombiano es muy interesante. Nosotros ya tenemos 60% menos de huella. Eso para el país significa que estamos logrando sacar 450.000 toneladas de CO2 equivalente cada año en la producción de Colombia. Esa planta es para Colombia, la planta que existe actualmente en Mamonal. Tenemos una producción obviamente de amoníaco, pero estamos invirtiendo también en la expansión de la producción en Cartagena. Quiere decir, el próximo año, el próximo trimestre, Colombia va a tener 80.000 toneladas más de fertilizante y eso significa, eso se traduce en seguridad, ¿no? Acuérdense de lo que pasó en el año 2022 con todos los temas que vinieron después de la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, en fin, una enorme volatilidad. Tener una planta de producción significa lograr mitigar todos esos efectos que tienen que ver con precios internacionales sobre todo. Ahora, nosotros hoy en día tenemos el primer café del mundo y es un caso colombiano y este es el caso que quiero referirme hoy en día para Colombia, producido con energías renovables. Nosotros desde hace 3 años ya estamos en el Huila produciendo café. Esto es un programa que hicimos con 100 mujeres caficultoras del Huila, donde integramos varios actores de la cadena. O digamos, nosotros entendemos que esto no lo podemos hacer solos. Esto está con el gobierno noruego, está con Cáritas y con SKN, donde nosotros vamos a apoyar por 5 años a 100 mujeres que son líderes, obviamente, en sus unidades productivas, para que puedan producir más café y descarbonizado. Este fertilizante viene de Noruega, es producido con energías renovables. Lo que hemos encontrado luego de 2 años de producción es que han podido mejorar la productividad cerca de un 40% y la huella de carbono se ha logrado reducir en un 50%. Este es un caso de éxito. Así vamos, digamos, teniendo o ampliando, digamos, la capacidad de descarbonizar y mejorar la seguridad alimentaria en el país. Tenemos el caso de papas, tenemos el caso de flores, estamos trabajando con banano, estamos trabajando con palma en diferentes iniciativas para poder descarbonizar, obviamente, cada uno de estos sectores en la producción de alimentos. Finalmente, el mensaje para nosotros es importante. Nosotros no podemos hacer esto realmente solos. Hemos hecho alianzas también con el Banco Agrario. La banca es supremamente importante para que pueda financiar a los agricultores, sobre todo en soluciones descarbonizadas. Eso es importante. Estamos haciendo alianzas con centros de investigación también para poder traer lo mejor de la tecnología a Colombia en la producción de alimentos. Esto es un reto que lleva muchos años hacia adelante. Es decir, cuando usted está hablando de incorporar tecnologías de amoníaco azul o amoníaco verde, en fin, estas tecnologías necesitan mucha educación. Es lo que estamos ahora trabajando, sobre todo con compañías de alimentos, pero sobre todo, y el último mensaje, el agricultor para nosotros tiene que estar en el centro. Es el actor principal para que podamos tener un futuro sostenible. Muchas gracias. Ya no se trata solo de producir, sino de trascender. Cada recurso importa. Cada acción deja huella. Por eso nació una comunidad que transforma la forma de hacer empresa y construye el futuro desde hoy. Somos la Cámara de Comercio de Economía Circular de Colombia, una organización que promueve prácticas comerciales sostenibles, innovadoras y comprometidas con el cuidado del medio ambiente. Nuestro propósito es acompañar a empresas, comercios e industrias en su transición hacia la economía circular, un modelo donde reutilizar,
reciclar, regenerar y reducir es parte del día a día. Te ofrecemos servicios que impulsan tu transformación sostenible, diagnósticos ambientales, jurídicos y financieros, certificaciones en RS y REP, formación especializada y espacios de conexión a fortalecer tus capacidades. Con estos servicios te ayudamos a estructurar, implementar y comunicar modelos más responsables y regenerativos. Hoy contamos con cientos de organizaciones que hacen parte del cambio sostenible y estamos abiertos para recibir a empresarios, emprendedores, organizaciones y comunidades que creen en un país más sostenible y competitivo. Avanzar hacia la economía circular ya no es una opción, es una necesidad y una oportunidad para transformar la industria, el comercio y la vida de las personas. Únete a la Cámara de Comercio de Economía Circular de Colombia y sé parte de la transformación. Visita nuestra página web y súmate al futuro que el planeta necesita. Cámara de Comercio de Economía Circular de Colombia, donde el cambio empieza contigo. Pues gracias por esa intervención al vicepresidente de la región andina de Yara Latam, Andrés Suseche, y llegó el momento de contarles que tenemos a más de 4.000 personas conectadas con este evento. Precisamente el empresario del agro, la economía que más crece a través de nuestras plataformas digitales. Recuerden seguir la cuenta del diario La República, @larepublica_co, y adicionalmente visitar las páginas web de Agronegocios y también del diario. Continuamos esta jornada con el segundo panel de esta mañana, el agro como motor de desarrollo, transformando territorios y comunidades. Llegó el momento de llamar al escenario a Adriana Gutiérrez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Economía Circular de Colombia, también a Alejandro Gutiérrez, gerente de sustentabilidad de Natura, y a César Pachón Achurri, quien es el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural de Colombia. Para moderar este panel, contamos con la presencia de Daniela Rodríguez, editora de empresas del diario La República. Y es que precisamente este último panel de la mañana busca explorar cómo el sector agro está impulsando la transformación social y también la económica de los territorios, destacando proyectos que generan impacto en las comunidades y también en las cadenas productivas de nuestro país. Bienvenidos, ustedes tienen la palabra. Gracias, bienvenidos a todos nuevamente, bienvenidos a todos ustedes por estar aquí también, gracias de antemano. Y nosotros somos periodistas económicos y hablamos con cifras. Quisiera abrir esta conversación del panel llamado El agro como motor de desarrollo con una cifra destacable de la productividad laboral. El agro no solo fue el sector que más aportó a la productividad laboral durante 2024, con un 7.53%, sino que fue el que más creció 18 veces más frente al 2023, que fue solamente de 0.43. Con esto, ¿qué significa? El sector del agro no solo fue el que más creció ni el que más aportó, sino que fue el sector en el que más produjo por cada trabajador. Con esto quisiera empezar con las preguntas generales. Empezamos de aquí para allá. ¿Qué modelos de desarrollo territorial están generando mayor impacto económico en Colombia? Y digamos, hablando desde cada industria y pues desde cada como óptica de ustedes, empezamos por acá. Bueno, gracias. Gracias por la invitación aquí al diario La República y un cordial saludo a todos los presentes. Bueno, la línea que nos ha orientado el presidente Gustavo Petro es juntar al pequeño productor y la base son las cooperativas, generalmente cooperativas multiactivas. Entonces, una tarea que estamos haciendo, digamos, como un modelo de desarrollo, es buscando juntar el campesinado, el trabajo de los indígenas, de las comunidades afro, alrededor de un sistema organizativo y se prioriza la cooperativa, también están las asociaciones, pero digamos que allí es un sistema donde podemos capacitar, podemos acompañar, podemos hacer proyectos productivos con ellos, generar infraestructuras, agroindustrias y también llevarlos a los mercados, tanto mercados nacionales como compras públicas, como a mercados internacionales, porque si no trabajas el tema cooperativo, asociativo,
pues cada campesino, pequeño productor solito no vas a poderlo trabajar tan fácil. Y desde el modelo cooperativo podemos, incluso con la banca, aquí con el Banco Agrario, el doctor Chica, estamos haciendo un trabajo importante de coordinar proyectos productivos con estas cooperativas, asociaciones, se presentan a Banco Agrario y se genera también desde ahí el crédito, que es algo que también se ha impulsado bastante. Hemos tenido la oportunidad de estar desde la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y desde allí fortalecer sobre todo el crédito asociativo. Hay una nueva línea que se ha desarrollado desde allí, que está ya, creo que ya la empezó a ejecutar Banco Agrario, y es muy importante. Entonces, digamos que este modelo es el que vemos que empieza a coger fuerza. Incluso para nosotros es mucho más fácil ahorita el proceso que estamos haciendo. Compras públicas, los mercados del ICBF, cárceles, hospitales, batallones, hemos logrado que las cooperativas, asociaciones campesinas vendan directamente sin intermediario, donde se garantiza, se les paga por encima del costo de producción, tengan un margen de rentabilidad y hay una condición que es un pago inmediato, porque un pequeño productor no puede quedarse esperando a que le paguen a 60, 90 días, 45 días, porque necesita solventar sus gastos. Entonces, no ha sido fácil, pero digamos que las instituciones públicas hoy estamos en esa tarea y realmente es algo importante. Lo mismo, cooperativas o asociaciones que no habían hecho procesos de exportación, nos han acompañado a ferias internacionales, hemos logrado ayudarlos a organizar y en este momento ya empiezan a exportar y a hacer los negocios directamente. Ahí nos acompaña ProColombia, Ministerio de Comercio Exterior y la Agencia de Desarrollo Rural. Ahora esto del sector público, ahora pasamos con el señor Alejandro por parte del sector privado. La misma pregunta. Gracias. Bueno, yo antes de arrancar quisiera presentar a Natura, que no quiero asumir que todos conocen quién es Natura. Natura es una empresa de cosméticos y belleza creada en Brasil hace un poco más de 50 años. En Colombia estamos operando hace 18 años. Digamos, el modelo de negocio en operación se centra principalmente desarrollando bioingredientes de la Amazonía a través de las comunidades. Y este modelo, digamos, nosotros lo replicamos en todos los países en donde operamos, que es de Amazonía, por ejemplo, Colombia, Perú y Ecuador. Y hay unos desafíos que, digamos, que son muy marcados independientemente de la geografía. Y ahí es donde yo quisiera comenzar a conversar un poco, porque sí me parece importante. Yo creo que las cifras que muestran de crecimiento del agro en general del país, pues eso es una cosa muy positiva, pero creo que tenemos todavía muchos desafíos para poder comenzar a ver una oportunidad real de desarrollo allí. Y se me ocurre, por ejemplo, yo les traigo ejemplos muy prácticos. Dentro de poco les van a entregar, o no sé si ya les entregaron una pulpa de castaña, que es uno de los productos más icónicos de Natura. Nosotros esta pulpa de castaña, de hecho, como arrancó todo el proceso, es que las comunidades en Brasil, las mujeres en la ribera del río, lavaban la ropa una vez al año o cierta época del año y veían que en una época del año específica las manos se les ponían más suaves. Entonces ahí descubrieron que la castaña caía al árbol, sacaba un exudado y esto digamos que tenía un potencial de hidratar las manos. Entonces digamos que esto combinado, este conocimiento tradicional con la ciencia y con una plataforma de negocios, pues es donde tienen hoy a Natura, digamos que siendo una empresa muy rentable por encima de los 6.000 millones de dólares en EBITDA al año. Entonces digamos que esto es muy importante porque al final es cómo logramos que los encadenamientos productivos se vuelvan una realidad para las comunidades, ¿no? Entonces, las comunidades tienen un potencial enorme, tienen un conocimiento muy bueno, pero ¿cómo llevamos ese conocimiento a que se vuelva un tejido empresarial más fuerte en el país? Y nosotros, especialmente, esa pulpa que les van a entregar a ustedes contiene algo que se llama manteca de copoazú. No sé si la mayoría de acá o algunas personas hayan probado el copoazú alguna vez. Usualmente cuando yo hago esta pregunta en algunos foros, cerca del 10% de las personas lo han probado y es una fruta muy colombiana. Pero digamos, este desconocimiento también hace que haya una dificultad más grande para poder hacer una atracción de una cadena de valor. Nosotros en Brasil producimos cerca de 100 toneladas de manteca de copoazú al año. Copoazú, quienes no lo conocen, digamos que es un coco, por dentro es una guanábana. Yo estoy haciendo un ejercicio muy gráfico. Y las semillas pasan por un proceso de secado y fermentado y con una prensa hidráulica se le saca la manteca. Y esta manteca se mete en nuestros productos después de un proceso científico. Y nosotros con estos volúmenes en Brasil, y no quiero compararme con Brasil porque Brasil nos lleva mucho tiempo haciendo bioeconomía, pero me comparo con Perú.
Perú entrega cerca de 30 toneladas de manteca al año en una de nuestras comunidades, nosotros 250 kilos. Entonces, esa brecha, más allá de que denote que todavía, digamos, tenemos un rezago, lo que nos evidencia es que cuáles son los problemas estructurales que tenemos para jalonar una cadena y que comencemos a hablar de desarrollo agro en la Amazonía, por ejemplo. Entonces, creo que ahí y creo que varias de las personas, aquí la persona de Yara, del Banco Agrario, han mencionado sobre el tema de cómo nos juntamos todos para sacar esto adelante. Y creo que ahí yo quiero marcar mucho mis desafíos porque estas comunidades necesitan más impulso al crédito, entendiendo, por ejemplo, el tema de tasas blandas, cómo funcionan sus épocas de cosecha, seguros para el cambio climático, maquinaria y tecnología, maquinaria que ni siquiera se produce en Colombia, entonces toca toda importarla desde Brasil. Entonces, todas esas barreras, creo que hay que ponerlas sobre la mesa para que sea mucho más evidente. Entonces, quiero dejar ahí mi intervención para después profundizar, pero arranco con eso. Listo, ahora señora Adriana, desde la Cámara de Economía Circular, ¿cuáles son los modelos, pues en este momento de desarrollo territorial que ustedes han visto que ha tenido como ese mayor, como potenciación en lo que han visto de lo que han trabajado? Bueno, yo quisiera mencionar dos modelos, empezar por el propio. La Cámara de Comercio de Economía Circular de Colombia se creó como una necesidad al ver, nosotros somos el brazo técnico de un nuevo banco que se llama Agrobanking y en el banco se dieron cuenta de la importancia de generar procesos de sostenibles en quien adquiría los créditos porque normalmente los necesitaba para su cosecha o para crear su ganado, entonces, y no eran cuantías muy altas. Entonces veíamos que esa persona se veía básicamente en la incapacidad absoluta de acceder a estos procesos de sostenibilidad, de conocerlos y de capacitarse en ellos, no solamente en materia financiera, sino en la práctica de hacer un producto realmente sostenible o generar prácticas sostenibles. Entonces, ese sería el primero. Y el segundo que resalto con muchísima fuerza en el país y es los productos que sí están haciendo la tarea de generar acciones de descarbonización. Se traía dentro de mis ejemplos uno que dio Andrés ahorita antes y es las comunidades cafeteras que están implementando acciones de agroforestación para medir bajo carbono y implementar prácticas buenas y vender esos certificados de carbono. Entonces, creo que tenemos mucho por hacer y hay todo el potencial del mundo, podemos mejorar un montón y necesitamos recursos financieros para hacerlo y capacidad académica para llegar a todos esos productores. Bueno, cada uno ha dicho que hay bastante potencial para trabajar. Ahora hablemos de ejemplos específicos, pues para ya tener en cuenta cómo se está trabajando. Ya se tiene con qué trabajar, cómo se está trabajando. La primera pregunta va para el señor César. ¿Y qué proyectos o intervenciones de la ADR han generado mayores avances en productividad, ingresos y desarrollo económico en los territorios rurales durante el último año? Bueno, nosotros trabajamos desde activos productivos, es con las cooperativas, asociaciones, resguardos indígenas, consejos comunitarios, comunidades afro, proyectos productivos. Entonces lo que hacemos es dialogar con ellos, ver primero qué suelo tenemos, sus condiciones de ley, pero buscamos enfocar siempre, lo que enfocamos principalmente es saber que la actividad que vamos a hacer, el desarrollo rural, tenga un mercado. Nosotros no permitimos hacer un proyecto, hay muchos sueños, muchas ilusiones, pero debemos ser responsables con la garantía de que sí va a tener una rentabilidad, de que sí hay un mercado, de que sí vamos a producir la calidad, el tamaño, los empaques, todo lo que se requiere, incluso las variedades, porque hay mercados de mercados. Entonces, allí, por ejemplo, activos productivos, estamos haciendo molinos de arroz, estamos trabajando plantas para la agroindustria de la leche, por ejemplo, Nariño, Caquetá, Cundinamarca, Boyacá. Estamos viendo plantas de beneficio animal, tanto de ganadería bovino, porcino, especies menores, en diferentes regiones de Colombia, en los llanos, en la costa, en la Guajira, en fin. Estamos también dotando de bancos de maquinaria, principalmente tractores con sus aperos, pero enfocados en la labranza conservacionista. Las actividades que vienen dañando suelo y eso, digamos, nosotros no
no las apoyamos y no las concebimos. Incluso estamos trabajando, abrimos una línea fuerte sobre la agroecología. Yo sé que en Colombia todavía no está la ley de la agroecología, pero tenemos que hacer esa transición hacia allá para producir alimentos más sanos, para amortiguar todo el cambio climático y a la vez eso te permite bajar costos de producción. Estamos trabajando también sistemas agrologísticos. Entonces, por ejemplo, lo que son camiones de pequeños, medianos, grandes, dependiendo de la zona, con termoquín o de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, ahorita un proyecto que estamos llevando a cabo en Arauca. Entonces, montamos los centros de acopio de la leche en diferentes veredas, los tanques frío. Luego de ahí los recogen los carrotanques, los llevan a otra sede principal. Allí se elaboran los quesos, los yogures y demás. Y luego desde ahí se traen en un doble troque ya de 18 toneladas a Bogotá. Y en Bogotá les coordinamos pequeños vehículos también con termoquín, ya de 2 toneladas para distribuir en los diferentes puntos de venta. Entonces ellos ahí ya están haciendo todo el tema agrologístico. Acompañamos también, por ejemplo, ahorita en un convenio que hicimos con una de las navieras más grandes del mundo, Costco Shipping, que lo firmamos en China, es cómo nuestras cooperativas o asociaciones van a exportar. Entonces, Costco Shipping recoge el producto desde allá, desde la sede de la cooperativa, lleva el contenedor, depende de la especialidad del contenedor. Si es de aguacate, si necesitas frío, si es un contenedor común, ahí lo recogen, lo traen aquí hasta Buenaventura. En Buenaventura lo pasan al puerto de Chancay, en Perú, y de Perú, o sea, son sino 23 días más o menos hasta Shanghái en China, y en China nos lo reciben y nos lo entregan allá en la factoría o en la empresa. Entonces, nosotros dijimos cómo tener un aliado estratégico y los temas de agrologística son muy importantes. Lo estamos haciendo de esa manera y no solo para China, sino es para diferentes partes del mundo. Pero en la Agencia de Desarrollo Rural no había mayor desarrollo agrologístico ni mercadeo. Nosotros ahorita lo dimos como una prioridad. La inversión en esta área en el presupuesto estaba como en 4.000 millones. Ahorita lo pasamos a más o menos 125.000 millones. Y también vamos a tener para las cooperativas y asociaciones a partir del año entrante sedes en los diferentes continentes para acopiar, para distribuir, tener laboratorios, salas de catación, acompañar los negocios, asesorarlos para que no tengamos inconvenientes y digamos que esto es algo que no hacía el agro, pero este recurso es para ellos. Digamos que a veces no lo puedes medir como un proyecto que entrego allá, sino es para el área de mercadeo agropecuario. Nosotros lo estamos teniendo muy en cuenta e incluso con aliados estratégicos. Obviamente China es un gran aliado. Ahorita Arabia Saudita, también con ellos estamos trabajando. Vamos a tener sede en un puerto que ellos están terminando de hacer. Y desde ahí también la agrologística con una certificación que no tenía Colombia, digamos, cualquiera que la necesitaba tenía que ir hasta Brasil o hasta Medio Oriente a ver cómo le asesoraban para poder tener la certificación halal. La Agencia de Desarrollo Rural ahorita está capacitando un equipo técnico para poder dar la certificación halal y también con todos los gobiernos del Medio Oriente, validándose para poder ser una institución que le permita a ellos tener la tranquilidad para entrar a un mercado más o menos de 1.800 millones, que es el de personas, que es el mercado musulmán. Entonces, son inversiones que están haciendo, falta muchísimo, vías terciarias es fundamental. Esperamos pues que se fortalezca este programa buscando los recursos, digamos que hubo un déficit fiscal que se generó por temas de la pandemia del fondo del combustible, pero lo que esperamos es que ojalá pues se pueda ya para parte de esos meses que quedan de gobierno poder empezar a fortalecer el tema de vías terciarias. Sin embargo, la Agencia de Desarrollo Rural tiene que garantizar que cualquier campesino pueda ir a un mercado. Entonces, por ejemplo, en Antioquia, ahorita en 13 municipios, con las juntas de acción comunal y los alcaldes, lo que estamos haciendo es, nosotros les entregamos maquinaria amarilla, volquetas, retroexcavadoras, compactadoras y demás. Los alcaldes nos ponen el combustible, los operarios. Nosotros como agencia pagamos las pólizas, los seguros y el que dirige qué vías van a arreglar es el grupo de juntas de acción comunal que están allí. Entonces, esto nos va a permitir poder mejorar vías y garantizar que esos campesinos de esa región puedan ir a diferentes mercados. Digamos que son estos nuestros proyectos, algunos básicos, todavía se me quedan muchos por fuera, pero son algunos importantes de los que estamos llevando a cabo. Precisamente esto de los proyectos y las intervenciones es muy importante porque algo que pasa mucho en el campo y es que mucha gente de pronto tiene sus cultivos
en el patio de su casa y no sabe qué hacer con ellos. Entonces, digamos que este tipo de acompañamientos también va como relacionada con la siguiente pregunta, que es cómo hacerse paso en un mercado en donde uno pueda ser sostenible en el tiempo, que es lo que se busca para el empresario del agro. Ahora, esta pregunta va para el señor Alejandro y es, ¿qué iniciativas también como para profundizar lo que estábamos hablando en el primer momento? ¿Qué iniciativas de sostenibilidad comunitaria han generado impacto económico medible, que sea medible pues, en los territorios donde opera Natura? Bien, yo antes de meterme lleno en la respuesta en esa pregunta específica, creo que es importante hacer una acotación sobre qué se necesita para generar sostenibilidad en el campo. Yo creo que también parte de esto y de una conversación que necesitamos tener es cómo vamos a empoderar a las comunidades también para que ellos tengan un tejido empresarial autónomo. Porque finalmente lo que ha pasado, lo que tradicionalmente ha pasado es que se depende mucho de los recursos de la cooperación internacional, de la banca multilateral y de otros aliados. Finalmente, cuando se van estos recursos, se genera un problema muy grande en los territorios. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera tampoco, como lo mencionaba aquí la persona de la agencia, ni siquiera se tiene muy cierta la demanda de a quién le van a vender lo que están produciendo. Y muchas veces caemos en un fomento acelerado de querer producir, producir, producir y luego miramos a quién le vendemos. Y esos fomentos fallidos han llevado a que haya mucha incertidumbre y desconfianza en los territorios para poder hacerlo. Entonces, cuando uno se sienta con una comunidad y uno le pregunta a la comunidad, bueno, ¿cuáles son sus próximas o sus proyecciones financieras de los próximos años para poder tomar una decisión si usted compra Copoazú, lo compra en este núcleo, en esta vereda o lo compra en una vereda a 10 kilómetros río abajo? Pues esas decisiones no se pueden tomar. Y más allá de que nos parezca sofisticado, no es que es necesario que este lenguaje se esté permeando en las comunidades, porque si no, no vamos a pasar de tener finalmente un proyecto productivo pequeño que no escala. Necesitamos que esto se comience a ver cómo se puede conectar. Y ahí enlazo con la pregunta que tú me hacías. Nosotros, ¿cómo hemos venido haciendo? Y este es un proceso que ha requerido mucho esfuerzo. Acá ha estado la Embajada Británica trabajando con nosotros, invertimos cerca de 1.000 millones de pesos. Luego la cooperación alemana con quien estamos invirtiendo 1.200 millones. Estamos cerrando un acuerdo con BitLab para invertir cerca de 5.000 millones de pesos más. Y esto lo que queremos al menos es llegar a 12 toneladas de copoazú o de manteca de copoazú al año producida, pero indudablemente lo que tenemos que hacer es que en ese proceso de inversiones, cómo vamos empoderando a las comunidades para que ellas tengan la capacidad, no de venderle todo el tiempo a Natura la manteca, porque es que finalmente eso lo que hace es que genera una especie de monopolio, ¿no? Yo los formo y ahí, y entonces solo me tienen que vender a mí. Y lo que tenemos es que fomentar es que haya un tejido empresarial donde ellas utilicen esto como una plataforma para poder crecer. Entonces, nosotros consumimos la manteca, pero ¿qué va a pasar con la pulpa de copoazú? Entonces, yo vuelvo a la pregunta que les hice en un inicio: ¿quién ha comido pulpa acá? ¿Quién ha probado el copoazú? Entonces, cuando vemos eso, si no tenemos una demanda de copoazú que lo tomemos en jugos o lo tomemos en algunas galletas, pues ¿qué va a pasar cuando la cadena crezca y se produzca más manteca y tengamos una inundación de copoazú en el país? No va a haber quien lo compre. Y en realidad nosotros los análisis que hacemos es que el 65% de la estructura de costos la cubre la pulpa, no la manteca. Entonces ahí tenemos como unos desafíos muy cruzados. Lo que estamos tratando de hacer ahorita es montar a un aliado dentro de este proyecto para que arme una plataforma de comercialización e incluya otros productos amazónicos como el arazá, como el camu camu, el azaí también, algo de cacao. Y ahí tenemos, pues digamos que unos retos importantes. Y yo quiero, digamos que cerrar con este pedazo, porque a mí me sorprendió mucho cuando lo escuché de parte de la gobernación misma del Caquetá y el fomento constante a la ganadería, que digamos no es que no hay que satanizar la ganadería, simplemente es que creo que hay que aprovechar otros potenciales que tenga el territorio. Y la línea no puede ser simplemente es que es más fácil sacar el ganado de una finca, porque ese es, digamos, dónde están los retos, por ejemplo, como lo mencionaba, infraestructura, cómo abordamos eso, de conectividad digital, bueno, de capacidades extendidas. Creo que ahí nosotros es donde tenemos que ver cuál es la visión de largo plazo que queremos con esto, porque lo han mencionado en varios espacios, creo que un solo actor va a ser muy difícil que jalone eso, entonces creo que también es un poco la reflexión de hacer una invitación para que varios se sumen. Ahora, señora Adriana, usted nos comentaba al principio sobre algunos modelos de la economía circular que están aportando al crecimiento económico. Ahora, ¿qué proyectos en sí mismo demuestran que la circularidad impulsa ingresos, además de productividad y nuevas oportunidades para las comunidades, suponiendo que nos están viendo todos en este momento y quieren empezar a emprender con un proyecto? Bueno, pues
Date cuenta que, como les decía, yo hice énfasis en dos tipos de proyectos, ¿cierto? Entonces, el primero era nosotros mismos, como la Cámara de Comercio y Economía Circular. O sea, hace menos de 20 años tú no escuchabas la necesidad de una empresa basada en cómo nos vamos a hacer sostenibles. O sea, nosotros vemos ahí un nicho muy importante en el que queremos ayudarle a la pequeña y mediana empresa a lograr hacerlo y hacerlo bien, con estándares reales, con requisitos y regímenes internacionales para que los logren, en donde su sostenibilidad sea real y sus prácticas sostenibles sean palpables, que el uso de sus residuos sea real y que realmente eso lo puedan monetizar. Alrededor de esto también tenemos otro tipo de usos y es, como mencionaba Alejandro, entender que un producto puede tener más de un uso y ese uso puede ser realmente eficiente, realmente genera circularidad. Si tengo un cultivo que además de eso puedo estar demostrando que el suelo lo tengo tan bien manejado que genero reducciones de carbono y también las puedo monetizar. Esto en este tipo de economía circular se llama adicionalidad, que es algo que debemos demostrar quienes nos dedicamos a mostrar las reducciones de carbono. Es un obligatorio. Entonces, si estas prácticas nos generan adicionalidad, la puedo probar, la puedo demostrar y la puedo monetizar. Creo que esto genera una acción sumamente sostenible y además generó empleo alrededor de estas acciones. Claro, visualizar esto requiere muchos más, o sea, no es tan sencillo, o sea, es mucho más complejo. Tengo que entender que el cliente final de mi producto realmente le interesa la cadena de valor de mi producto. Tengo que entender que la forma en la que lo transporto debe ser igual de limpia a la que lo produzco, que la manera en la que lo comercializo cumple con todas las normas laborales del empleo. Entonces, es más complejo, pero en términos sencillos yo lo diría así. Para resumirlo, lo diría de esa manera. Esta última pregunta tiene que ver mucho con la respuesta porque además las empresas en este momento cumplen un rol importante tanto para el crecimiento continuo de todo y pues que se hagan a sí mismos sostenibles en el tiempo. Ahora, empezamos por acá. ¿Y qué rol deben jugar las empresas para fortalecer ingresos, empleo y además productividad en las regiones, no solo en las ciudades, sino en las regiones desde la ruralidad? Mira, algo importante que está haciendo el gobierno nacional es todo el trabajo con la paz total. Sé que hay muchas críticas hacia este proceso. Yo estoy participando como presidente de la agencia en los diferentes diálogos. Incluso esta semana salió yo llamaría unos ataques periodísticos hacia el proceso de paz que se tiene con las antiguas FARC. Yo estoy en esa mesa. Lo que pasa es que ahorita lo que ven es que es posible la paz. Y entonces a muchos no les gusta y empiezan a atacar y a decir muchas cosas, pero en estas regiones, por ejemplo, Catatumbo, em, algunas zonas de Nariño, o sea, que tienen condiciones muy buenas para el cultivo del café, el cultivo del cacao, y con una garantía de un mercado como es, por ejemplo, ahorita en China, nosotros fuimos en solo 5 días de feria en Shanghái, se hicieron acuerdos por alrededor de 252.000 toneladas, con un valor de 6.7 billones de pesos, entre café, cacao, frutas, ¿sí? Y nos proyectamos a mucho más. Por eso dijimos, vamos a montar aquí nuestra oficina en Shanghái, porque es un mercado de consumo, poder adquisitivo, lo que pasa es que nadie nos ha llevado para allá. Y, por ejemplo, nosotros llevamos firmantes de paz del acuerdo final. Por ejemplo, la cooperativa de Común estuvo con nosotros. Organizaron sus ventas, las campesinas, las mujeres víctimas de Planadas, Tolima, estuvieron con nosotros. Ellas hicieron un acuerdo, por ejemplo, de 5.000 toneladas al mes, directo, ¿sí? Donde van a ganar más. Y otro tema importantísimo que vimos allí, ¿por qué tenemos que seguirnos pegando al dólar? Si el dólar tiene una fluctuación tremenda, porque el día que amanece a buen ánimo, el presidente de los Estados Unidos dice una cosa y el otro día dice otra. Aquí en la ruta de la seda, que era un mercado que no tenía Colombia, el
nosotros nos enfocamos es en el yuan y el peso. Y vaya, miren cómo se ha comportado el yuan en los últimos años. Ha tenido mejor estabilidad y mejores condiciones para un mercado y para un negocio que el dólar. Y estamos montados en la ruta de la seda e invito a los bancos a que hagan los acuerdos con los bancos chinos, porque incluso hasta eso pasó, que nos tocas con los bancos de los Estados Unidos, no, ya abrámonos al mundo, ¿sí? Para que podamos, ellos, incluso ahorita hay varios haciendo transacciones hacia las cooperativas de campesinos de Colombia. Y entonces toca por el banco tal, no, hay que hacerlo directamente un banco allá con nuestros bancos, ¿sí? Esa demanda, e incluso también con ahorita Saudi Coffee, que es una industria también muy importante del Medio Oriente, también va a ser un aliado estratégico para todas las distribuciones que vamos a tener en el Medio Oriente. Ellos también tienen sus fondos de inversión, ellos también tienen sus bancos y también van a entrar a Colombia. Entonces, yo digo que Colombia solo cultiva hoy alrededor de 6,5 millones de hectáreas. Tenemos un potencial para crecer en más de 30 millones de hectáreas, lo que nos dicen que, según las estadísticas, la coca supera las 200,000 hectáreas. Esas 200,000 hectáreas fácilmente se siembran en café y cacao y nosotros como Agencia de Desarrollo Rural garantizamos esas compras. Por eso en las mesas de paz hemos puesto esto sobre la mesa y por eso salen a atacar el proceso de paz. Les digo, yo que me siento en la mesa, hablo con los comandantes, me siento en la mesa y hablo con los campesinos, que vamos a Shanghái, que vamos a Europa, donde también hemos estado, les digo que sí es posible la paz, que sí es posible garantizarle a esos campesinos que hoy siembran coca, que sembrando café o cacao, en este caso estos dos cultivos, el gobierno nacional le garantiza que le compran y se le paga por encima del costo de producción. Por ejemplo, el cacao. Entonces, ¿cuánto te pagan aquí los que lo acopian? Solo están un oligopolio, que es la Nacional de Chocolates y la Luker. El día que dice no salgo a comprar, se cae el precio a menos de la mitad de lo que estaba. Estaba a 27,000 pesos el kilo, sale la Nacional de Chocolates y dice no compro más, te baja a 13,500 y eso a no todo el mundo la Luker le compra porque tenías que estar programado, inscrito con tiempo. Entramos nosotros como gobierno, como un tercer actor, se rompe ese oligopolio y garantizamos esas compras. En Shanghái antes nos tocó decirle a los campesinos que iban con nosotros, no nos comprometamos más porque nos toca ir a sembrar, a sustituir cultivos y a sembrar para poder venir a traer. ¿Y por qué lo digo también el trabajo que estamos haciendo? La tercera empresa más grande del mundo en tiendas, que es Coty Coffee, la más grande del continente asiático, hicimos un acuerdo con ella. Ella se proyecta ser la más grande del mundo en año y medio aproximadamente. ¿Qué necesita? El producto. Entonces ellos van a venir en los próximos días, vamos a hacer rutas por todo el país garantizando. ¿Y qué le vamos a dar al campesinado? En ese asocio entre Agencia de Desarrollo Rural y Coty Coffee, que es la patrocinadora oficial de la selección argentina de fútbol, invierte recursos, le dije, invierte en la paz, no solamente, sí, muy bien, el deporte, los equipos de fútbol, pero los invitamos a eso. Entonces, con ellos vamos a montar trilladoras, vamos a montar despulpadoras, seleccionadoras, viveros, ¿sí? Y van a garantizar la compra, pero no como tradicionalmente una multinacional viene a Colombia a ver cómo le compra lo más barato al campesino y a ver cómo ellos tienen el mayor margen. No, va a ser un tema ético, porque su gobierno lo orientó, el gobierno chino los orientó en que tienen que ser éticos con los campesinos de Colombia. Y vamos a entrar a las zonas de cocaleras y sí, vamos a ir al cañón del Micay y vamos a sentarnos con los campesinos que ya estamos hablando en la mesa y decirle, mire, aquí están los viveros, aquí están las trilladoras, aquí está la empresa que les compra y este es el margen de rentabilidad, nuestros costos de producción son estos. Entonces, sí es posible la paz y hacia allá escalamos fuertemente. Sé que está siendo muy atacada, pero somos capaces de sacar esto adelante. Ahora, habilitando esas zonas, por ejemplo, ¿quién de aquí ha ido en una lancha por el río Catatumbo? ¿Sí? ¿Quién de aquí ha ido a cada una de esas regiones, por ejemplo, Caquetá, con la cantidad de ríos tan lindos y unos paisajes hermosos? Pudiendo hacer esa paz, el turismo, que es otro fuerte de nosotros como Colombia, también va a tener una economía fuerte. Entonces, estamos haciendo ese trabajo. Hay empresas también del Medio Oriente que también quieren entrar aquí, incluso fondos de inversión y quieren con Colombia hacer no solo inversiones en Colombia, sino en el mundo. Entonces ahí les planteamos ser un socio estratégico para la distribución de nuestros productos con las sedes que vamos a hacer. En Centroamérica también, donde es una zona rica en turismo, ya venimos hablando también con República Dominicana para que sea nuestro centro de acopio y distribución en el Caribe. Lo que nos falta ahorita y estamos conversando es cuál de las navieras nos presta los servicios, porque allí tienes que llevar barcos de 4,000, 5,000 toneladas. Todavía no puedes llevar los grandes porque pues llevarías mucho producto de los de 35,000 toneladas y estamos precisamente hablando con varias navieras del mundo a ver quién
nos presta estos servicios para poder organizar toda la agrologística, pero allí estos países de Centroamérica, del Caribe nos han recibido muy bien, hemos venido hablando con sus embajadores y obviamente pues con las partes de gobierno correspondientes. Países, por ejemplo, República Dominicana, son 10 millones de habitantes, pero al año recibe 12 millones y medio de turistas. Solo produce alrededor del 70% de lo que se consume solo su población, sin contar el turismo. La mayoría importa alimentos. Entonces nosotros nos convertiríamos en ese aliado estratégico y a la vez desde ahí en un centro de acopio y distribución para todo el Caribe. Entonces estamos haciendo ese trabajo y para nosotros vemos a todo esto es realmente llegar a la paz. En los diálogos que hemos hablado con los diferentes, tanto comandantes, campesinos y demás, están de acuerdo y dicen, lo queremos ver, ¿sí? Y próximamente van a haber acciones, ¿sí? Acciones muy importantes y por eso sé que nos están atacando estos diálogos y estos procesos, precisamente lo que salió esta semana del comandante Calarcá y demás, cada uno de sus explicaciones, pero decirles que sí, sí se va a lograr, sí es posible. Gracias, señor César. Señor Alejandro, desde la empresa, ¿cuál es el rol que deben tomar ustedes pues para fortalecer los ingresos y pues asegurar esa productividad y continuidad? Qué importante es el tejido empresarial para esto. Eh, Realmente creo que acá nosotros como empresarios tenemos una responsabilidad muy grande, pero también una oportunidad de poder desarrollar otros negocios. Y yo creo que aquí hay que entender mucho de las dificultades que tienen las comunidades. Por ejemplo, he conocido algunos casos de pedirle pulpa o algún fruto específico a una comunidad bajo una cláusula específica cuando no pueden producirlo, ni siquiera. Yo creo que ese acompañamiento es fundamental, pero yo también quiero, yo sé que ya estamos en tiempo, pero quiero dejar como el mensaje de, creo que acá nosotros tenemos que construir mucha unión para poder sacar esto adelante. Eh, Tanto el sector empresarial, que es tan importante para el desarrollo económico de este país, como el sector público, la cooperación internacional, por supuesto los bancos, eh, las multilaterales, en fin, yo creo que hay un ecosistema en el que nos tenemos que poner de acuerdo hacia dónde queremos llevar esto. Yo creo que hay muchos puntos comunes y es donde tenemos nosotros que ver quiénes son los mayores beneficiados. Nosotros finalmente como país debemos tener una visión, no sé si unificada, pero al menos un poco más común. em, y creo que hay que aprovechar el potencial de cada uno de esos roles que tenemos. El sector empresarial creo que es fundamental para poder hacer el desarrollo de este tejido, ayudar a crecer el sector agro en Colombia, ayudar a fortalecer la bioeconomía, desarrollar todo ese potencial donde siempre se menciona que somos el país o el segundo país más megadiverso, pero no le sacamos kilometraje a eso. Creo que ahí tenemos muchas oportunidades. Entonces yo creo que el mensaje es ese, es más, trabajemos en cooperación y hoy detectemos todas las oportunidades y aprovechémoslas como país. Para cerrar, señora Adriana. Bueno, yo creería que lo más importante es reconocer que nos queda un camino largo por recorrer, entender que el uso de las soluciones basadas en la tecnología son necesarias e indispensables si queremos crecer productivamente como queremos y aprender a mostrar todo esto que hacemos. O sea, esto no se puede quedar solamente en cada compañía, en cada empresa que hace las inversiones, esto hay que contarlo. Si yo sé que a la empresa que, aunque no tenga exactamente que ver con mi tipo de industria, le sirve o le podría servir una práctica que yo ya estoy implementando y de la que estoy obteniendo rendimientos, hay que contarla. Tenemos que contarnos las cosas que nos están funcionando. Cada vez que vengo a estos eventos, en estos días hemos tenido muchos, dado la COP, noto que estamos haciendo mucho. Entonces, así como en sostenibilidad, queremos hacerle seguimiento a la cadena de suministro, hagámosle también seguimiento a la cadena de éxitos y a la cadena de fracasos. No nos pongamos en la idea de que, ay, como esto no me funcionó, porque lo traje de X país a ver si lo podía implementar acá y no me funcionó, entonces ya no hago nada. No, con lo que sigue, sigamos perseverando y tratemos de adaptar las cosas que sí nos funcionan y que sí le funciona al agro en Colombia. Y eso va a todo tipo de actividades, desde los contratos con las comunidades, los procesos de comercialización internacional, como nuestras prácticas internas. Creo que
justamente al ser tan biodiversos, tenemos muchas prácticas que van a ser absolutamente propias, domésticas, que solo le van a funcionar a actividades agrícolas en Colombia. Entonces, saquémosle provecho a eso. Con esta última respuesta tomo como para cerrar que hay proyectos para trabajar, solo necesitamos el know-how para que tengamos un agro más sostenible en el tiempo. Gracias a todos y gracias a los que se conectaron. Colombia da un paso histórico hacia un futuro más limpio, justo y competitivo. Nace el Reto de Sostenibilidad Corporativa 360, una gran alianza entre RCN, la República, Agrobanking y la Cámara de Comercio de Economía Circular de Colombia. Más de 6.000 pymes impulsadas hacia la sostenibilidad. Más de 100 grandes empresas comprometidas con la transformación del país. Un movimiento que une el conocimiento, la innovación y la acción empresarial para construir una economía baja en carbono. Capacitación, certificación, visibilidad y acompañamiento real para quienes apuestan por producir mejor, con impacto social y ambiental positivo. Porque la sostenibilidad no es el futuro, es el presente que estamos construyendo. Reto de Sostenibilidad Corporativa 360. Menos carbono, más vida. El compromiso de Colombia con el planeta.